Empezamos. Entonces, lo primero que quieren es neurodesarrollo. Sí. Bueno, porque sí, varios tuvieron problemas con las actividades esas que había que hacer ahí, ¿no? Sí. Bueno, Claro, bien. cuando teníamos que escribir con las imágenes, ahí Claro. nos confundimos Bueno, un poco. para empezar, obviamente, o sea, hay varias cosas que tienen que pasar para que se produzca el desarrollo de un sistema nervioso. Primero se tienen que producir las células que lo forman. ¿Cómo se llaman las células que conforman el sistema nervioso? Neuronas. Neuronas. Entonces, el primer proceso es la neurogénesis. Génesis siempre es nacimiento, origen. ¿Sí? ¿Vieron como el Génesis de la Biblia? Porque es el origen. Bueno, entonces, neurogénesis es el origen de las neuronas. Ahí empieza todo, eso es fácil, es que había una pregunta sobre eso, de cuándo comenzaban las neuronas a producirse y cómo lo hacían, ¿sí? Y entonces, en cómo lo hacían, ¿cuál es el origen de las neuronas? A nivel celular, si uno pudiera mirar el proceso en el microscopio, ¿qué vería? ¿De dónde se forman las neuronas? ¿Salen de la nada, aparecen? No. ¿De dónde salen? Miren, ahí no sé si vieron en didáctica de naturales o en naturales, la teoría celular. Una célula solo sale de otra célula. Ese es uno de los postulados. O sea, las células no aparecen de la nada, siempre tienen que aparecer de otra célula. Entonces, la neurona es una célula, entonces tiene que estar originada de una célula. ¿Cuáles eran las células que le daban origen a las neuronas? Esperad un segundo que voy con mi trabajo. No es fácil. Sí, ¿Quiénes damos origen a nuestros hijos? Las células madre. Claro, por eso les decía. Son las células madre, miren, es fácil. Son células que tienen la capacidad de generar otras distintas. Aunque, por eso, vieron que la neurona, yo les decía, es una célula que se deforma toda, adquiere ciertas características para cumplir su función, que es la de obtener información, procesarla, producirla y después mandarla a otra. Para eso, para captar la información, tiene todas las dendritas, tienen el núcleo un montón de cosas para poder procesarla y producir nuevas, tienen el axón, es largo y todo para poder llevar esa información, los botones terminales al final tiene esos neurotransmisores, todas esas cosas para poder pasarle la información a otra neurona. O sea, pero es una célula. Una célula específica para esa función que tiene que cumplir. Las células madres son como más generales y tienen esa capacidad de poder transformarse en otras células. Capaz que han escuchado hablar de las células madre. Sí. En la vida cotidiana. ¿Con qué las escucharon nombrar a las células madre? Cuando te dicen de donar el cordón umbilical. Claro, porque en realidad las células madres están en el desarrollo embrionario. Vieron que al final nosotros nos formamos, todo nuestro cuerpo se forma a partir de una sola célula, que es la que se produjo por la unión del óvulo y el espermatozoide. Esa es como una célula madre general impresionante. Pero hay un montón después se van diferenciando en otras células madre que van dando origen a todas las células, a todos los tipos de células que forman nuestro cuerpo. Unas van a dar origen a todas las células que forman el tejido nervioso. ¿Qué dos células hay en el tejido nervioso? Una, ¿cuál es? Que ya la nombramos. Las células madre. No, esas son las células madre. Y dan origen a esas células madres del tejido nervioso, dan origen a dos hijas que van a ser todas las células que tiene el tejido nervioso. O sea, el sistema nervioso está formado de dos tipos de células. ¿Qué dos tipos de células? Unas son las gliales. Las gliales son unas son las gliales, que hay un montón, todas distintas, y las otras, ¿cuáles son? Que recién las nombramos. Las neuronas. Las neuronas. ¿Sí? Entonces hay una célula madre del tejido nervioso que va a dar origen, por un lado, a las neuronas
Y por otro lado va a dar origen, va a tener otras hijas que van a ser las gliales, que hay un montón, todas distintas, ¿sí? ¿Se ve? ¿Sí? La célula madre da origen a esas células. Esa sería la neurogénesis, donde hay una célula madre que da origen a las células del tejido nervioso. Eso es lo primero que tiene que pasar, tiene que estar las células que forman el sistema nervioso. Ese es uno de los procesos del neurodesarrollo. Después se va, si uno lo mira de lejos, se hacen un montón de esas células y primero se forma como un tubo, que en realidad el tubo está en la cresta neural. Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había un dibujito? Uno era eso, uno era como que uno veía así como un huevo frito, no sé si se ve, y que después si uno, eso sí lo veía como que el huevo frito se ponía un poquito así para arriba, y después se formaba, eso se hacía como un pliegue, y si uno lo miraba de costado, ve una cosa así. Ahora se los muestro con una servilleta. Sí, sí. Igual lo entendimos, pero ¿Ya lo entendieron? lo de la placa alargada que después pasa a ser placa neural porque se van cerrando los polos. Claro, se forma como un tubito y después se forma este tubito así, ¿sí? Claro. Ese Sí. tubito después se va a diferenciar en algunas partes, una va a ser toda la médula espinal y otra va a ser todo el encéfalo, que las que ya cursaron otras veces, antes cuando tenemos presencial lo nombramos a esas partes. Una va a ser el romboencéfalo, la otra el mesencéfalo y la otra el telencéfalo. Ustedes no lo vieron, pero de una parte se va a formar la médula y de la otra parte, y los nervios se van a salir de ahí, y de otra parte va a salir el encéfalo, ¿sí? Que se va a formar, se va a ir deformando a medida que pase el tiempo en el embarazo, y se va a ir formando todo el encéfalo, ¿sí? Y piensen que eso pasa en la formación del tubo neural y los primeros activos de todo, pasa en los primeros, incluso en las primeras semanas. Y las primeras cosas de formación pasan cuando ni siquiera nos avivamos todavía que estamos embarazadas, que no tuvimos el primer atraso. Por eso a veces uno se manda una borrachera ahí en el medio y puede alterar el embarazo, qué sé yo, pueden pasar muchas cosas, imagínense. Por eso hay tantas pérdidas de embarazo en los primeros 3 meses. Porque ustedes piensen que de una célula o sea, todas las cosas que tienen que pasar en orden perfecto y todo genial para que ese bebé se forme, o sea, somos un milagro casi, ¿sí? Porque que todo eso ocurra exactamente es impresionante. Bueno, entonces, se forma ese tubo y esa es la parte que la placa neural y la formación del tubo neural, que era uno de los dibujitos, ¿sí? Sí. Eso cuando lo mirábamos de arriba. Una vez que ya se formó medio todo, después en el encéfalo vieron que estuvimos viendo, es muy complejo. Está la corteza, vimos el tálamo, nosotros vimos, las chicas que estuvieron antes vieron más estructuras todavía. Pero nosotros vimos algunas, por eso vimos a la corteza cerebral, al tálamo, ¿qué más vimos? El hipotálamo creo que también lo nombramos, el hipocampo, la amígdala, todas esas porquerías están ahí en el encéfalo, no es que es una masa de neuronas todas así nomás dispuestas de cualquier manera. Por ejemplo, en la corteza cerebral van a estar todos los cuerpos de millones de neuronas y todos los axones van a estar en el medio. El cuerpo calloso, que también lo nombramos, me parece, con ustedes, que conecta los dos hemisferios, esos también son axones, que tienen que estar dispuestos de una manera especial para que conecten las dos cosas. En el hipocampo tienen que haber cierto tipo de neuronas que van a hacer ciertas cosas. En el tálamo, que va a recibir cosas de un lado y la va a ver si las manda de un lado al otro, las neuronas tienen que estar en determinado lugar para poder hacer esas cuestiones. Esa creo que era la primer figurita, que era la migración neuronal. Y ahí también tenemos que poner que hay un proceso de sinaptogénesis. Ahí no están, ese es otro proceso, ¿sí? Estamos nombrando, o sea, no es que ocurre todo, primero pasa esto, después. Sí, obviamente lo que primero pasa es la neurogénesis, porque tiene que haber neuronas, pero después todo lo demás va pasando a la vez, a la medida que se va armando el tubo neural, ya se van ubicando las neuronas en su lugar,
o sea, es todo muy, como que va pasando a la vez algunas cosas, pero que los procesos que pasan, uno es la sinaptogénesis, que es microscópica, sinaptogénesis no, perdón, neurogénesis, que es la formación de las neuronas nuevas, ¿sí? La formación de neuronas, que durante las primeras semanas llegan a los 100.000 millones de neuronas, que son los que tenemos, más o menos. Poco menos hay, o sea, van a llegar al final en 100.000 millones de neuronas. Después está la formación del tubo neural, donde está la cresta neural, que era otra de las figuras que ustedes tenían ahí. Ese es otro proceso que ocurre, ¿sí? Después esas neuronas se van ubicando y se van ordenando en forma de tubo, y ese tubo después se va a ir agrandando y armando todas las estructuras. Si lo miramos a nivel de microscopio, vamos a ver que en ese ordenamiento de células, cada célula tiene que estar, cada neurona, porque además son distintas. Por ejemplo, neuronas de la corteza no son exactamente iguales que las neuronas vieron que nosotros vimos en un práctico que no todas las neuronas eran iguales, que habían algunas que tenían una sola dendrita y por eso eran bipolares, que habían otras que tenían un montón de dendritas. Claro, si es algo que tiene, por ejemplo, las neuronas del tálamo, deben tener un montón de dendritas para recibir, porque reciben información de todos los sentidos. ¿Se acuerdan que ellos van recibiendo la información y después la mandan a donde les parece? Entonces, no depende de la información que tenga que llevar. Claro, y no es muy lejos, porque él está ahí adentro y tendría que mandarlo a algún lado de la corteza. Entonces va a tener un axón medio corto, pero va a tener un axón que va a enviar la información a distintos lugares. Pero sí necesita muchas dendritas para recibir la información y ver a dónde la manda. ¿Para qué camino va a mandar eso? Y así, las neuronas de la corteza, como tienen que procesar información y producir información, porque son las que elaboran la respuesta adecuada, tienen un montón de cuerpo. Se llaman piramidales, porque son así, tienen un cuerpo enorme y varias conexiones para recibir y mandar, pero ahí no más, porque ellas lo que tienen que hacer es pensar. Entonces, por eso ahí lo importante va a ser el cuerpo, ¿vieron? Por eso, cuando yo les hacía esa pregunta en ese práctico, es que cada neurona va a ser diferente en su forma de acuerdo a la función que cumpla. Si es una neurona de la piel, o sea, que tiene las dendritas que captan la energía, los estímulos de la piel, y están digamos, cerca en el dedo del pie, como yo les decía, su axón va a tener puede tener, si es un jugador de básquet, va a tener como 1,5 metros, hasta llegar a la médula y llevar esa información. ¿Sí? O sea, que depende de la función que tenga, la forma que va a tener. Bueno, eso aparte. Estábamos diciendo lo de la migración neuronal. ¿Por qué? Porque se hicieron las neuronas, se ubicaron en el tubo neural, pero cada neurona va a tener su forma, y de acuerdo a lo que sirva, para lo que sirva, va a tener que estar en determinado lugar, ¿sí? Entonces, estas neuronas piramidales con el núcleo enorme y todo eso, se van a tener, suponete que se hicieron en el tubo neural acá y tienen que irse hasta la corteza, van a tener que ir moviéndose hasta la corteza y ubicarse en el lugar que tienen que estar, ¿sí? Cada una se ordena después. Entonces, esa es la migración neuronal. Esa era la primer figura que tenían que explicar. Y vieron que la figura era, no sé si la tienen ahí a mano, pero era como un tubito que parecía, y acá iba como una neurona trepándose, así con las dendritas agarradas, iba trepándose, ¿sí? Era como un hombre araña trepándose por un tubito. El tubito en realidad no es un tubito, eso es una célula glial, porque vieron que yo les dije, las células gliales hay montones, y todas sirven para cosas distintas. O sea, hay muchas enfermedades que se están descubriendo, neurológicas, que tienen que ver con las células gliales, y se sabe que muchas cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje, con la memoria, con todo eso, las células gliales son imprescindibles. O sea, antes las menospreciaban y decían, bueno, sí, las importantes son las neuronas y estas navas, no, sirven para ahí, son las que ayudan. No, se ha descubierto que son muy importantes. Y una de las funciones súper importantes que tiene es en el neurodesarrollo darles el caminito y guiar a las neuronas para que vayan al lugar que tienen que ir. Entonces, cuando ustedes veían esa figurita, tenían que poner migración neuronal. Las células gliales guían a las neuronas hacia su lugar correcto
donde tienen que ubicarse. ¿Sí? Esa sería la de la migración neuronal. Por ejemplo, casos de epilepsia se han descubierto. Vieron que la epilepsia, uno nace con epilepsia, puede desarrollarse en algún momento de la vida, pero que uno ya tiene. Y parece que algunos casos de epilepsia han descubierto que es que algunas neuronas no están en el sitio que tienen que estar, y eso ocasiona la epilepsia. O sea que es un error en el desarrollo de las migraciones neuronales. O sea, por eso le decía, miren todas las cosas que tienen que pasar para que más o menos tengamos un cerebro que con tus cosas ahí anda. Bueno, esa es la migración. ¿Nos faltaba algún otro que estaba en el, me estoy pensando en el cuadro? Si habíamos puesto algún otro. Pues estaba la figura de los 3 encéfalos, o sea, el tubo neural con los 3 encéfalos que se iban formando después en el tubo neural. Estaba la forma de la formación del tubo neural ese, la placa, estaba la migración neuronal y no me acuerdo qué otra cosa más había. ¿Había alguna otra figurita? Sí. ¿Cuál? La de la formación sináptica. Ah, no, estábamos olvidando, la nombramos y es re importante. La sinaptogénesis. Otra vez. Génesis. Pero después de la primera, pasamos. A ver, porque yo no las puse en orden, porque en realidad no hay tanto un orden. Era para que leyeran todo y descubrieran cuál era. Entonces, a ver, mostrame, Silvia, bien. La primera es la migración neuronal que hablamos recién. La segunda es la formación del tubo neural, que está en dibujo y está en foto real. Sí, sí. Después la tercera es la del encéfalo formándose con los 3, con el telencéfalo, el mesencéfalo, o sea, cómo no solo queda en tubo, sino que después se van formando las distintas partes del encéfalo, a medida que va desarrollándose en el embarazo. Y la tercera era la poda neuronal, que está asociada a la neurogénesis, a la sinaptogénesis, perdón. Claro, y eso era un cerebro que primero tenía hasta los 2 años, 3, tiene un montón de sinapsis, o sea, nacemos con poquitas, que son las sinapsis que tienen que ver con cosas que están determinadas genéticamente, y algunas que se generan también en el embarazo. En la panza también se generan algunas sinapsis que tienen que ver con que se adquieren por la experiencia, o sea, lo aprendimos. Vieron que, porque la otra vez hablamos, ¿qué era el aprendizaje? El aprendizaje es que se formen nuevas sinapsis, ¿no? Sí. Bien, entonces, hay aprendizaje, cuando nace un bebé, ya tiene un montón de aprendizaje, sabe que tiene que llorar para que le den pelota, sabe succionar, si le ponen el dedo, te agarra el dedo, hay un montón los que no sé si han visto cuando todos los exámenes que le hacen a un bebé de reflejos cuando nace, que por ejemplo yo lo miraba y lo practicaba con mi hija, pobre, así me está haciendo parir ahora que tiene 14, pero le hacía todas esas achurías. Entonces, por ejemplo, si vos lo agarrás y haces como que se cae, lo bajás de golpe, te agarra, te intenta agarrar. Si los que tienen bebés recién nacidos cerca, pueden hacen eso. Hay un montón de aprendizajes que ya tienen, ¿sí? O sea que hay sinapsis que ya están, por eso las primeras que creo que son de un bebé muy chiquitito, ya tiene sinapsis, porque hay algunas que dependen, que están dictadas por el ADN humano ya dice que hay ciertos aprendizajes, cerrar los ojos cuando hay algo cerca, todos esos reflejos ya están, porque además todos tenemos los mismos, porque están dictados por el ADN. Y hay otros que tienen que se forman porque los aprendimos de alguna manera, porque fuimos expuestos a algo y entonces se formaron sinapsis. Entonces por eso no todos los bebés son exactamente iguales, aunque tengan esas cosas, tienen primero todas las cuestiones que tienen que ver con los que han tenido más de un bebé, de un hijo, saben que cuando nacen no son todos iguales. O sea, hay cosas que hacen todos iguales, pero hay otras que ya vas viendo el temperamento del pibe desde que nace, porque son cosas propias de él. Y además que hay cosas que uno tiene que está expuesto en la panza, ¿sí? Las hormonas a las que nos exponemos según nuestro sexo también determinan parte de cómo se va a desarrollar nuestro cuerpo, y el cerebro también se va a ver expuesto. O vieron que te dicen si en el embarazo, bueno, eso tiene cierta razón, porque todas las cuestiones que
también en las que estamos expuestos dentro de la panza, ya van moldeando un poco nuestro cerebro, ¿sí? Además de lo que traemos genéticamente. Bien, y después cuando salimos... ¿Cómo? De los estímulos que reciben, que dice que depende de los estímulos que recibe el ambiente. Claro, porque las sinapsis se forman. Hay algunas que son formadas directamente ya dictadas por el ADN. Eso es lo que les estaba diciendo. Hay sinapsis que están dictadas por el ADN, que ya tenemos todos los humanos tenemos esas mismas sinapsis, que tienen que ver con esos reflejos. Llega algo cerca del ojo y lo cerrás, te hacen así en la rodilla y la pateás. Todas esas memorias ya están dictadas por el ADN. Y es lo que le hacen a un bebé recién nacido para ver que mínimamente tiene esos aprendizajes. Eso es señal de que el sistema nervioso más o menos se desarrolló bien, ¿sí? Por eso le verifican esas cuestiones. Es una primera aproximación para ver cómo está el sistema nervioso. Entonces, hay sinapsis que se forman por el ADN, que tenemos todos en común. Y hay sinapsis que se forman por exposición al ambiente, que es el aprendizaje, ¿sí? Sí. No de docentes, de todo. Por eso hay aprendizajes que ya tenemos en la panza, que son algunos chiquititos, y cuando salimos tenemos, vieron que una de las preguntas que yo les había hecho era la neuroplasticidad, cuándo es menor y cuándo es mayor. Sí. Claro, cuando nosotros nacemos, y esos primeros 2 años de vida, 3, como que están las neuronas habilitadas para hacer sinapsis de todo, ¿sí? Por eso los pibes ni sabemos cuándo aprenden cosas, pero los vemos haciendo cosas cada vez más. Ustedes imaginen lo que es aprender, aprenden a mirar, aprenden a tocar. O sea, uno dice, pero mirar. Sí, pero tenés que mirar y saber que uno no lo tiene ya tan digamos, puesto, pero por ejemplo, que este mate ustedes lo miran y ustedes saben que esto tiene como una forma, como que no es plano, ¿no? Sí. ¿Por qué se dan cuenta? Porque ustedes acá les ven como los que han hecho pintura saben, acá hay como luces, acá hay más sombra, y eso da la sensación de que esto es redondo. Cuando uno estudia pintura te enseñan, acá si acá le hace blanquito y acá le hace oscurito, da la sensación de redondez. ¿Por qué? Porque nuestro ojo aprendió que cuando acá hay cosas claritas y acá hay cosas oscuras, eso significa que eso tiene un volumen. Eso lo aprendimos cuando éramos bebés. Piensen, hasta esa mínima cosa, imagínense todas las cosas que aprendimos, ¿sí? A hablar, a caminar, a mirar eso, a ver cuándo está algo más lejos, algo más cerca, todo eso lo aprendimos. O sea que en esos 2 primeros años de vida, como que el sistema nervioso y las neuronas están capacitadas para tener una neuroplasticidad mayor. O sea, es impresionante la neuroplasticidad que tenemos ahí, la cantidad de sinapsis nuevas que se hacen, miles, millones de sinapsis nuevas. Sí, todo, ¿vieron? Dice, son una esponja, y sí, porque es una capacidad de aprendizaje que tienen. Piensen que aprendemos lo básico que lo vamos a usar toda la vida. Por eso es tan importante el estímulo en ese momento. Y por eso los chicos que tienen alguna discapacidad, es tan importante aprovechar ese momento crítico donde sus neuronas están como más capacitadas para la neuroplasticidad. Vieron que cuando nace un bebé con síndrome de Down o con alguna discapacidad, a los padres enseguida los mandan a que vayan a hacer terapia para que los estimulen sobremanera para poder aprovechar ese momento para que las neuronas puedan aprender más y poder desarrollarse lo más que puedan, ¿no? Y en un bebé normal también es el momento donde uno tiene que estimularlo, porque un bebé no estimulado, esos bebés que han hecho, además incluso se enferman, pero además hay cosas que después ya no van a aprender más. Los bebés que los dejan hay estudios, de hecho, de, por ejemplo, lugares donde hubo guerras y que los padres morían y quedaban un montón de bebés huérfanos y los ponían en orfanatos donde eran cunas, 70 cunas para una persona que les encajaba el biberón, o sea, tenían comida, tenían ropa, los cambiaban todo, pero nadie les hablaba, tampoco nadie los abrazaba, nadie nada, y esos chicos se morían. Y muchos, los que más zafaron fueron los que contra más chiquitos los pasaron a una familia donde los estimulaban, y pudieron un poco zafar, pero los que estuvieron más tiempo ahí ya, que ellos no podían no hablar, o sea, quedaban con todo disminuido por no haber sido estimulados en ese momento que era, siempre vieron que siempre es plástico el cerebro,
pero se hace más difícil después, ese momento como que es clave porque es donde está, con la neuroplasticidad está como mucho más fácil, digamos, o sea, hay mucha más neuroplasticidad en ese momento crítico. Y eso es lo que les está mostrando esa figura. Neuronas que pasan de no tener casi sinapsis a tener millones de golpe, en esos años tener millones. ¿Qué pasa? Tampoco está bueno tener millones de sinapsis, tener todo el cerebro atosigado de información y de aprendizajes. No está bueno, es como un, no sé, la alacena, no sé, bueno, o un galpón lleno de cosas. O sea, que no haya nada, no está bueno, pero que hayan millones de cosas, todas atiborradas, que ya ni siquiera podés usar, necesitas algo y no sabes si lo tenés, dónde estás, no podés entrar a buscarlo. Entonces, tampoco ese tipo de tener tantas neuronas, tanta sinapsis no sirve. Entonces viene la poda neuronal, como cuando podamos los árboles, se podan nuestras neuronas. Y deja la sinapsis que sabe que son muy importantes y que sabe que las vamos a utilizar. Las cosas que no vamos a utilizar, las saca. Esas sinapsis las rompe, las poda, ¿sí? No, esos caminos, esas sinapsis, esas conexiones ya no están más con las otras neuronas. Deja solo las importantes. Y eso es muy importante. Se está descubriendo que en muchos casos que parece que el autismo está relacionado con eso, con que los chicos no hacen bien esa poda neuronal. Y eso desencadena que, claro, vieron que están como, una de las características es no poder sociabilizar, no poder, están como más metidos desde el espectro autista, casi todos es lo mismo. Algunos en casos extremos y otros más leves, y con distintas cuestiones, pero siempre es esta cosa de metido para adentro, estar en su propio cerebro, ¿no? Como que les cuesta salir de su propio cerebro e ir más allá. Es más, prestan atención a lo que a ellos les parece, los que llegan a poder conectar con el afuera. ¿Por qué? Porque parece que se han quedado con tanta sinapsis que están metidos en su propio cerebro, si lo digo así en criollo. ¿Sí? Les cuesta salir porque es como sacar cosas de ese galpón atiborrado de cosas. Así que por eso piensen no siempre es bueno las demasiadas sinapsis. Es necesario el apoyo. ¿Sí? ¿Entendieron entonces? Cuando tienen que describir qué es la poda neuronal, tienen que poner eso, que es después en los primeros años, después de la gran cantidad de sinapsis. ¿Se escucha el ruidito o se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ah, bien. Bien, después del gran periodo de neuroplasticidad de los primeros años de vida, donde se producen grandes cantidades de sinapsis, se produce una poda neuronal, dejando solo las sinapsis que son necesarias e importantes. ¿Entendieron? Sí. Bien. Ahora, la neurogénesis. ¿Cuándo ocurre? ¿En qué época de nuestra vida? Ni se produce la gestación. Claro. ¿Cuándo? Se produce la gestación. Ajá, nunca más. Sí. Sí, eso era una de las cosas que antes pensaban, que una vez que que producíamos nuestras neuronas, nunca más había producción de nuevas neuronas, que era la única célula de nuestro cuerpo donde no se siguen. Es muy poco, no se sabe todavía, se sabe más o menos la zona, es cerca del hipocampo, ahí donde hay unos agujeros que se llaman ventrículos, por ahí cerca del hipocampo, hay una zona donde parece que quedan células madres neuronales y pueden producir nuevas neuronas. Es más, piensan que en realidad son algunas células gliales que tienen esa capacidad. ¿Bien? Así que otra vez, lo importante que son las células gliales. Pero por eso, están recién estudiándolo, no saben, porque sería un hallazgo saber cómo incentivar a que se produzcan células neuronales. Entonces, si hay un accidente y se pierden células neuronales, si hay una ACV, por ejemplo,
sea que ahí se mueren células neuronales, poder incentivar para que el propio cerebro haga nuevas células sería genial. No sabemos cómo. Y además cómo después, pero eso es todo un misterio, se sabe lo que hace, pero no se sabe si hay una forma de eso incentivarlo. Por ahora se conoce que desde afuera sí, por eso ustedes van a seguir escuchando la palabra, no sé, algunas ya cursaron todo, bueno, Silvia ya cursaste toda la carrera, seguramente habrán hablado de neuroplasticidad en algún otro momento, o nunca escuchaste eso a lo largo de la carrera. ¿Nunca? No, Bien. profe. Todo mal. Pero a ver, porque en realidad, aunque ustedes ahora saben qué es la neuroplasticidad que pasa, no saben físicamente cómo meterse en el cerebro y hacer que esto se conecte con acá, aquello con... No está la forma de un software para poder manejar eso. Pero sí se sabe que desde afuera hay un montón de técnicas para lograr esa neuroplasticidad, que son las que ustedes deben haber aprendido vos, Silvia, y eso sí lo deben haber aprendido en la carrera. O sea, desde qué lugar hacer cosas para que ese cerebro cambie. Capaz que no te lo dijeron con esas palabras, sino que te dijeron que cambie la conducta, o que aprenda esto, o que desarrolle tal capacidad. Eso es en realidad su cerebro se está modificando cuando pasaban esas cosas. Había neuroplasticidad. Y te decían qué se podía hacer o habrán nombrado, o habrán hablado de qué cosas se podían hacer para que ese cerebro cambie o no. ¿Eso sí? Sí, sí, en lo que es estimulación. Claro, Cuando todo eso. eso es neuroplasticidad, o sea, vos estás trabajando en base a cambiar o sea, ampliar esa capacidad o ver cómo estimular para que el niño reaccione, o a qué reacciona. Estás así dándole estímulos externos para que esa neurona haga esas nuevas sinapsis. Pero cuando también hacen una adaptación curricular, cuando presentan de alguna manera las cosas para que ese chico aprenda, están presentando estímulos externos, están presentando cosas externas para que esa neurona cambie y forme una nueva sinapsis y adquiere esa capacidad. Esa nueva capacidad que ustedes quieren o es ampliar esa capacidad que ustedes dicen durante toda la carrera, es eso, que aparezcan nuevas sinapsis en ese cerebro, ¿sí? Digamos que esta materia les tiene que servir para pensar al chico, eso que ya están aprendiendo de otra manera, pensarlo desde que es un cerebro en realidad. Porque en realidad lo que vos ves afuera es el resultado de lo que manda el cerebro, o sea, la respuesta que está produciendo esas neuronas. O sea, esa es la clave, el cerebro. Acá no vamos a tener recetas ni nada, solo entender algunas cosas y que cuando vayan con su alumno puedan pensar como lo estuvimos mirando acá, para ver si no les ayuda a tener más respuestas, para ver cómo entrar ese cerebro y poder obtener esas nuevas sinapsis y que se produzca esta nueva conducta, este nuevo aprendizaje, ¿sí? Es como un dato más, a ver si les puede servir para tener más herramientas para acercarse a ese chico, que en realidad acercarse a ese cerebro. No sé si me entienden. Sí, yo te entiendo, o sea, lo que relaciono y lo que estoy sacando de esto, lo que vos nos estás diciendo es para qué nos sirve a nosotros la neurociencia y cómo relacionarnos con el aprendizaje. Claro, porque dicen, ¿para qué miércoles me tengo que aprender todas estas porquerías si me las voy a olvidar, espero que no, en 2 segundos? La idea es que la materia les dé esta otra mirada, que no es para cerrar las otras que tienen, sino para complementar. O sea, acá es mirar al alumno como un cerebro. Un cerebro que además ahí tiene un montón de cosas complejísimas, está su historia, sus sentimientos, vieron que está todo en realidad ahí. Y en realidad a eso nos tenemos que aproximar. Y bueno, tratar de pensarlo de otra forma para encontrar que les ayude para capaz alguna otra respuesta o pensar alguna otra respuesta de cómo presentarle esos estímulos a ese alumno para lograr lo que nosotros queremos, que el alumno aprenda algo nuevo o que amplíe su capacidad. Bien. Listo con neurodesarrollo, entonces los procesos son neurogénesis, que es la producción de las nuevas neuronas que se produce toda la vida, principalmente y la más importante, la gestación. Las células madres que producen las células neuronales y las células gliales. Todas esas células gliales, millones y de distinto tipo que son súper importantes. La otra es la formación, digamos, si vemos lo que va pasando afuera, primero se forma la placa esa neural, después se forma el tubo, después se forman las 3 partes del encéfalo,
que se van a ir modificando, y esos eran otros dibujitos, 2 dibujitos que tenían ahí. Después otra es la migración neuronal, que es súper importante, lo vimos, que, o sea, es que además de que se formen las neuronas, que se forme, si uno mira de afuera, ese tubo neural y esas partes del encéfalo, cada neurona, cada tipo de neurona distinta vaya al lugar que debe estar. Y esa es la migración neuronal. Y después está la sinaptogénesis, que se van formando sinapsis, nuevas redes, que en realidad son conocimientos, es información que queda en nuestro cerebro. Y que hay sinapsis que dependen del ambiente, o sea, dependen a qué estoy expuesto. Por ejemplo, todas las sinapsis que se formen con lo que ustedes enseñen van a ser sinapsis que tienen que ver con la exposición al ambiente, ¿sí? Porque en realidad ustedes son el ambiente de ese chico. Y ustedes le están presentando cosas, y si ustedes le presentan lo adecuado, si son estimulados de manera adecuada, se van a formar esas sinapsis, y si no, no se van a formar. Eso se ve re bien, por ejemplo, en los chicos sordos, ahí se me ocurrió, por ejemplo, con ustedes. Vieron que antes ponían los implantes cocleares a cualquier edad, y vieron que hay un punto en donde ya no es tan efectivo. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos a escuchar también. Los más efectivos son en los bebés muy chiquitos, porque están en esa etapa súper importante de neuroplasticidad, donde aprenden a escuchar. Si no, al principio, para una persona más grande que le ponen un implante coclear que nunca escuchó nada, y de repente empieza a escuchar cosas, ustedes imagínense que es como escuchar un coreano. ¿Ustedes escuchan coreano y saben dónde empieza una palabra y termina la otra? No. Incluso no entendemos ni siquiera, o sea, además de la palabra en sí, que no entendemos ni lo que significa, ni siquiera señalizamos dónde hay una palabra y otra, hay otras partes que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con los sentidos que le dan. No nos damos cuenta, pero nosotros, además de decir las palabras, le estamos dando un énfasis para un lado y para el otro, y sabemos si alguien nos está diciendo cualquier cosa, si nos está insultando, digamos, si nos está tratando bien, si está triste, si está contenta, si está diciendo algo en secreto, porque nosotros le damos tonalidades a esa cosa. Yo cuando quiero que ustedes me escuchen, como que señalo y ustedes dicen, esto es importante porque levantó la voz y lo está diciendo medio despacio, ¿sí? Con el coreano tampoco entendemos un sorongo, no sabemos si parece que estuvieran siempre enojados, no entendemos nada, porque también hay una parte del lenguaje que tiene que ver con eso, capaz que lo vieron con actitud fonodiológica o algo de esas porquerías. ¿No vieron eso? Prosodia, ¿no vieron esa cuestión? No. Bien, pero entonces, todo eso lo aprendimos. Yo también a mi hija, yo estoy viendo que está bien como está haciendo porque se está vengando. Yo cuando era bebé le decía cualquier cosa, pero le hablaba es más, los bebés, o sea, le decía, qué mala la nena, y ella se reía, por ejemplo. Porque en realidad vieron que los bebés primero aprenden esa parte, que empiezan a decir cualquier cosa, pero te hacen el tono. Te dicen, y te hacen así. No, usted nunca estuviera... Bueno, porque primero se aprende esa parte, donde damos los tonos y todo eso. Y después aprendemos las palabras en sí que significan, armar las oraciones, todas esas cuestiones. Bueno, a una persona adulta le ponen ese implante, recién escucha y escucha como un coreano. Le va a costar, va a lograr algo, pero le va a recostar poder escuchar bien. Es más, generalmente si hablan muy rápido no pueden, necesitan que le hablen despacio. Es como aprender un idioma nuevo, piensen, escuchar. O sea, hay un montón de cosas a las que estamos reacostumbrados, que en realidad fue un aprendizaje que es impresionante lo que hicimos, ¿sí? No sé a qué venía todo esto. A la sinaptogénesis, ¿no? Que se forma nueva sinapsis y que hay un periodo, por eso es importante que por ese periodo de neuroplasticidad muy grande que tenemos en esos primeros años. Y es re importante también la poda. Y otra reorganización de neuronas y de sinapsis se da en la adolescencia. Por eso nuestros hijos adolescentes son insoportables. Porque en realidad se está produciendo las hormonas, producen otra vez un reacomodamiento de sinapsis, podas, nuevas sinapsis, es un caos ese cerebro. Hasta que se reorganiza y en realidad en los adolescentes la parte que se reorganiza más es la del lóbulo frontal, que eso lo nombramos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del SAR, del sistema de activación reticular, que decíamos, presta atención primero a las cosas que tienen que ver con
la supervivencia que las pasa directo al cerebro para que haga algo porque es urgente. Después tiene que ver las que tienen que ver con la novedad, que esa también le va a prestar atención. Y por último, la toma de decisiones, o sea, decidir prestar atención a algo porque me conviene y qué sé yo, y que nosotros le decíamos, nosotros no podemos trabajar con eso, porque o trabajamos con chicos que todavía no son adolescentes o son siendo adolescentes, se les está reorganizando esa parte del cerebro, por eso los adolescentes no son buenos para tomar decisiones, porque todavía no tienen armado eso, todos son arriesgados, todos no pueden medir nada, pues están en plena reorganización de esa parte. Y también con adultos que ustedes trabajan, generalmente los chicos que tienen discapacidades, autismo, un montón de cosas, también esa parte no se termina de reorganizar y por eso tampoco ustedes pueden trabajar con eso, de que el alumno decida que eso lo tiene que aprender. Ustedes no sé si ya habrán hecho prácticas o observaciones, si están atravesados, primero hay que buscar calmarlo o algo y hay veces que ni así, ¿no? No sé. No pueden decirle, mirá que la seño vino, estás en la escuela y te conviene aprender. No. No. Bien, entonces, ahí está el tema de que, no me acuerdo de qué ya, del SAR y de la reorganización y de la sinaptogénesis. Hablábamos de eso, de que por eso la toma de decisiones no podemos tomarla en cuenta. Bien, terminado con neurodesarrollo, neurogénesis, tubo neuronal, migración neuronal, sinaptogénesis. ¿Les digo esas palabras y les suena chino o ya entienden de qué les estoy hablando? No, sí, está entendiendo. Lo que pasa es que nosotros habíamos dividido que por cada imagen había como una fase, pero en realidad Sí. en las dos primeras como que se da todo. En la A y en la B como que, no digo que se da todo junto, pero... No, pero la A era la migración neuronal, me parece. Sí. La otra es la formación de la placa y el tubo, la otra es la formación de las partes del encéfalo, la otra era la poda neuronal, sinaptogénesis y poda neuronal. Sí. Eso tiene, perdón, ¿no? Que pregunte, ¿tiene un orden o cómo se da eso? Primero por eso yo les decía, la neurogénesis de lo que nombramos hoy, y obvio, porque tienen que haber neuronas y tienen que haber células gliales, si no, no se puede formar nada. Sí. Y lo demás yo les decía, va siendo medio a la vez, por eso yo no les pongo paso 1, paso 2, paso 3, porque en realidad se va formando el tubo y ahí ya medio van yendo algunas neuronas al lugar que tienen que ir y se van formando, claro, van empezando a migrar, ya. Y o sea, todo ocurre... Como se hace una sinapsis, todo a la vez. Sí, no, todo finamente coordinado con una coordinación que no comprendemos, pero que sí, complejísima, pero sí, por eso, y la sinapsis, en realidad las sinapsis se hacen todo el tiempo, de donde en realidad... vieron que, miren, hasta está el debate del aborto en la época, qué sé yo, porque una de las cosas que se plantean es que la sinapsis en la corteza cerebral, donde está la memoria, donde están los sentimientos, donde está todo esto que nombramos, esas sinapsis se hacen recién en la semana 14, 12, 14, o sea que recién ahí empezaría el encéfalo a funcionar. Por eso algunos consideran que recién se es persona si vamos a considerar, claro, en esa etapa, porque ahí es donde recién la corteza cerebral, que es donde está nuestra memoria, donde está todo lo que nos hace persona, recién ahí empiezan las sinapsis y empiezan a funcionar. Y porque dicen, bueno, cuando declaramos muerte cerebral a alguien es cuando esas neuronas no funcionan. Y podemos retirar los órganos y de la persona y trasplantarlo. Entonces, si ahí es considerado que no es más persona, recién cuando empiezan a conectarse, cuando tendría que considerarse persona a ese feto, ¿sí? Esa es una de las discusiones, mira, hasta con todo tiene que ver la neurociencia al final. Pues entonces dicen, bueno, si vas a negar el aborto antes de las 12 semanas, negá la ablación de órganos después, porque es lo mismo, es una persona que late el corazón, todo, pero no tiene neuronas, y que funcionen en esa parte. Bueno, seguimos. ¿Otro tema que quieran repasar? ¿Otra pregunta?
Lo de ahí me estaban preguntando a alguien, neuroplasticidad y ¿cómo es que me decían? Las estructuras psíquicas, biológicas del aprendizaje. Diferencia en qué sucede cuando aprendemos algo entre el cerebro y las neuronas. Bien, eso tiene que ver todo con neuroplasticidad más que nada. Así que podemos, ya que empezamos con ese tema, podemos seguirlo. Bien. Neuroplasticidad es que hay un cambio en las neuronas y por ende en el cerebro, porque el cerebro está formado por las neuronas. Bien. ¿Qué cambios ocurren en las neuronas? Decimos cambian las neuronas, ¿en qué cambian? Estuvimos nombrándolo todo el tiempo hoy. Cuando aprendemos algo, hay una neuroplasticidad, cualquier cosa que aprendamos, ¿no? De escuela, aprendemos a caminar. Sabemos, en nuestro cerebro está lo motriz, que esta pata va acá, que tenemos que mantener el equilibrio, que un montón de cosas. ¿Dónde está ese aprendizaje? ¿Qué cambió en nuestro cerebro? Si miráramos como en un microscopio, ¿qué cambió? ¿A qué? Se produce la sinapsis. Claro, entonces, neuroplasticidad en realidad es el cambio en la sinapsis de las neuronas. Eso es neuroplasticidad. Es que las neuronas hacen nuevas sinapsis, las sacan, las ponen. Eso es neuroplasticidad. Es formar nuevas sinapsis, sacar sinapsis. O sea, y ahí hay un cambio, porque producir una nueva sinapsis implica una nueva información en ese cerebro. Sacar una sinapsis significa el olvido, significa que saqué información de ese cerebro, ¿sí? La poda neuronal es sacar información. La sinaptogénesis es producir nueva información, o sea, guardar nueva información. O sea, escribo y borro, para decirlo de otra forma. Entonces, la neuroplasticidad es esa capacidad que tienen nuestro cerebro, y por lo ende, como está formado de neuronas, nuestras neuronas de producir nuevas sinapsis o de retirar nuevas sinapsis. Entonces hay cambio en el cerebro, cambio en la información que lleva. Entonces, hablábamos de estructuras psíquicas biológicamente, alguien preguntó. Claro, porque vieron que ustedes en otras materias, eso sí lo deben haber visto, que tenemos que siempre el aprendizaje se da sobre estructuras existentes ya en el cerebro, ¿no? O algo así dicen. En otras materias, ¿cómo lo dicen? Conocimientos previos son. O sea, claro, que se tienen. Claro, conocimientos previos que se tienen. Eso en realidad, ¿qué sería? Si lo miramos con un microscopio, ¿qué veríamos? ¿Qué serían esos conocimientos previos? Ay, no se te escucha, Marisa. Estás muteada. Sí, la memoria. Bien, ¿y qué sería si nosotros miramos con un microscopio? ¿Eso lo verías vos? Sí, ¿Qué verías? son las redes sinápticas. Las sinapsis, claro, redes, ¿por qué? Porque esta neurona hizo red con esta neurona se enganchó con esta neurona, no sé si están viendo, se enganchó con esta, y ahí se forma la red. Son un montón de neuronas unidas por sinapsis. Claro, esas son las estructuras biológicamente hablando. Es todo un camino, una red, donde está inscripta toda esa información. En ese caso, los saberes previos. Cuando hablamos de memoria, decíamos que esas redes se forman. Suponete que entró la información, que llegó, que dijeron, bueno, sí, la metemos. Si esa red no se usa, bueno, primero, para que esa red se quede armada, esa nueva sinapsis tiene que encontrar un lugar de asociarlo con una que ya estaba, porque quedar perdida y sola esa nueva sinapsis en el medio de ese cerebro que es un quilombo, necesito que haya algo donde meterla para poder relacionarla y para poderle bola, si no la saco. Es como, a ver, la cosa del galpón me parece que sirve. Si yo tengo el galpón con todas cosas, pero las tengo organizadas todas en estantes, entonces necesito harina, ya sé, está en tal estante. Necesito las cosas para cortar el pasto, está en aquel estante, ¿sí? Yo tengo organizado todo mi cerebro así. Traigo una hamaca paraguaya. No, a ver, otra cosa. Sí, una hamaca paraguaya. ¿Dónde miércoles la pongo?
No tengo el estante de las cosas de cuidar el jardín, las de los alimentos, y esto que queda boyando ahí, llega un punto en que el perro la agarra, se la llevó afuera, así, porque no hay un lugar donde meterla. Lo mismo pasa con el aprendizaje, por eso es tan importante conocer los conocimientos previos sobre un tema para asociarlo a eso o asociarlo a otra cosa y plantear que eso que pensaba sobre eso no es, ¿sí? Pero ya hasta eso es asociarlo a una red que ya está. Decir, eso que me está enseñando es eso que yo antes pensaba que era de otra forma, ¿sí? Pero ya tengo algo donde asociarlo. O si no asociarlo, vieron que yo les decía, cuando son cosas que hay que aprender de memoria sí o sí, asociarlo a otra cosa que por ahí nada que ver, pero ya lo asocio. Vieron que yo les decía, si tienen que aprenderse de memoria pasos, cosas, teléfono, lo que sea, con una canción, con un dibujo, yo que tenía memoria visual, por eso les decía, con un dibujo o con algo que yo pueda asociarlo a otra cosa, ¿sí? Darle un sentido, entonces es más fácil, yo lo asocio a una red neuronal que ya está y eso va a quedar, más que quede boyando ahí suelta, se va a perder, ¿sí? Entonces las estructuras psíquicas, andamiaje también vieron seguro, Vygotsky era el del andamiaje. Sí. Me acuerdo de la palabra, pero no me acuerdo. Que decía que el docente lo que tiene que hacer es como un andamio, como vieron cuando uno va a pintar o algo, que pone como una cosa para que el chico pueda subir a un nivel superior, pero sobre Vygotsky, sí, que sí. Sobre la zona de desarrollo próximo, era, ¿no? Sí. Es lo que estamos hablando. Si yo tengo que hacer todo sobre una red que ya esté. Si yo me pongo a hacer algo que está re lejano a esa red, que no tiene nada que ver, que no lo uno a eso que ya antes tenía, no va a haber forma que lo aprenda. Por eso una de las preguntas que yo les hacía en el práctico era, si yo le digo la palabra célula y le hablo de la célula y qué sé yo, y el pibe tiene la idea de célula, lo asocia a celular, que es la palabra más cercana, y no entiende qué relación hay de eso con seres vivos de que me está hablando de planta, animal, y qué tiene que ver el celular que está formado de, no entiendo, ¿viste? No entiendo qué tiene que ver el celular, o sea que no sé, el perro está formado de miles de celulares, no. No entiendo qué relación hay, me olvido, que no entiendo qué hay. Lo que hace ahí en la zona de desarrollo próximo es relacionarlo con la parte de lo cotidiano de él, que es el celular. Eso es la zona de desarrollo próximo. Sería. Claro, pero entonces vos agarrás y a partir de ahí, pero le decís, si yo digo célula, ¿qué se les ocurre? Y entonces te van a decir el celular, que yo, bueno. Celular viene de la palabra que es celdita, y celdita es en realidad, célula significa celular, y después empezar a contar la historia de cómo descubrieron, qué sé yo, y por qué celular y célula son tan parecidas las palabras, pero que son habla de cosas totalmente distintas, ¿sí? Pero si vos no haces esa correlación, va a intentar darle sentido desde ese lugar, no se lo encuentra, ¿sí? Porque la red no está bien armada. Por eso tenés que tener en cuenta cuáles son las redes psíquicas, o sea, las estructuras psíquicas, que en realidad son las redes sinápticas que ya tiene presente en su cerebro, ¿sí? Como todavía no está el enchufe para poder analizarla así nomás fácil con una compu, la única forma de saber cuáles son esas redes, qué información llevan, es preguntando, o haciendo preguntas de este tipo, como cuando vamos a poner una palabra nueva o algo, presentarla y preguntar que te tiren con qué lo relacionan. Y ahí te vas dando cuenta a ver desde qué lugar tenés que sacar o con qué cosas lo puedes unir. ¿Sí? Bien. Es más, es algo que yo cuando hacíamos clases presenciales en los últimos años estoy haciendo. O sea, cuando hablamos un tema nuevo, les digo, díganme todo lo que les parece y después de ahí empezábamos a sacar lo nuevo. O en cada clase para repasar lo que se acordaban y de ahí otra vez revisar. Te sirve. O sea, y además eso, que las sinapsis que más se quedan en esta neuroplasticidad, esas redes que van a quedar, van a ser las que están asociadas primero a algo que tiene con redes neuronales que tienen que ver con los sentimientos, son las que más van a quedar asociadas. Las que tienen que ver con algo que pasó extraño, novedoso, van a ser las que más van a quedar asociadas. Por eso también la novedad
en una clase, además de servirnos para que nos presten atención, sirve porque como que la novedad y el aprendizaje, la nueva red esa se asocia más y queda. Es más, si ustedes le dicen, ¿se acuerdan que eso lo vimos cuando hicimos, no sé, yo en otras clases que abrimos siempre el cerebro, yo les digo, ¿se acuerdan eso que vimos en el cerebro? Y como es algo novedoso, se acuerdan más por el cerebro, por qué sé yo. ¿O se acuerdan que eso lo aprendimos la vez que pasó tal cosa? Que vine disfrazada de payaso, bueno, seguro que se van a acordar, ¿sí? Entonces, ¿para qué les sirve? ¿Ven? Ahí ya tienen tips que les pueden servir para enseñar a un alumno, ¿sí? Usar la novedad, asociarlo a sentimientos, a cosas que les gustan. Yo muchas veces con los chicos lo que hago para explicar un tema medio, se están yendo de a poco, hacerlo con asociar el aprendizaje a las redes que ya tienen de cosas que les interesan mucho. Por ejemplo, hay muchos alumnos que les gustan los autos y la mecánica, y podés aprender un poco de eso para ver cómo podés asociar lo que vos tenés que enseñar con respecto a eso. Sus alumnos, por eso hay que conocerlos, además ustedes van a tener como más contacto personal con ellos. Entonces pueden ver qué les interesa. A los chicos a todos siempre tienen alguna predilección, aunque sea un cantar, lo que sea, pero ya podés o asociarlo a las canciones, o asociarlo a alguna cosa, siempre que tenga interés, y eso va a hacer que las sinapsis como que se asocien a otras estructuras, a otras sinapsis que ya están, y tenemos más probabilidades de que esas sinapsis nuevas queden. Otra forma, si eso no funciona, es la repetición. Si una sinapsis se usa, es más probable que esa sinapsis finalmente quede para siempre, ¿sí? Por eso esto de repetir, es que hay cosas que son así, de tanto repetir las tablas, ni las pensamos ya y las sabemos. No tenemos que hacer todo el proceso de sumar 2 más 2 más 2 más 2 más 2, 2 por 4, 8, listo. Bueno, hay cosas que se dan por repetición y que nos quedaron para siempre. Yo me acuerdo que, por ejemplo, aprendía las preposiciones que en esa época nos tomaban con la soga. En vez de contar 1, 2, 3, decíamos cabe, contra, desde, durante, ahora me la acuerdo. ¿Sí? Como que vas, de repetir tanto, te queda. Con cosas que hay cosas que no las podés pensando y relacionando y que se tienen que aprender así. Bueno, la repetición sería eso. Para eso sería bueno. O sea, son las formas en que podemos hacer que esa sinapsis dure y que la neuroplasticidad no se pierda ni se olvide. ¿Algo más? ¿Si alguien preguntó algo más? Yo de mi parte no. Bien, en el examen, ¿cómo va a ser? Vieron que no es qué es la neuroplasticidad y tienen que cortar y copiar y ponerlo. Van a ser preguntas parecidas a las que hablamos, que las que yo les di también en su trabajo. ¿Sí? Esto, si a un chico le nombramos una cosa que nunca escuchó, que lo relaciona con otra cosa. ¿Cómo podemos hacer para que se acuerde y que bueno, hay que buscarle una forma en que lo relacione con esa cosa? O sea, buscar una estructura que ya esté, una sinapsis, buscar información acerca de sinapsis que tengan ya en su cerebro para que le dé sentido a esa nueva palabra o ese nuevo concepto. Y si no, o sea, puede ser o asociarlo a una información que ya está o desasociarlo a una información que ya está, ¿sí? Por el negativo o por el positivo podemos usarlo. En ese caso, usar celular, que él lo relaciona, para decirle, bueno, no es eso, es por otro lado, y por qué son parecidas, ¿sí? Por ejemplo, me pasó con ustedes con lo de la amígdala. Vieron que yo les decía, si yo ahora les digo amígdala, ustedes, yo les digo, ¿dónde tiene la amígdala? Hablando cerebralmente, ¿dónde tiene la amígdala? En el cerebro. O sea, te tocarían por acá. Si yo les decía al principio amígdala, ustedes se tocaban acá. Porque uno lo asocia, pero vieron que yo les hice siempre la cosa, ¿no? Se llaman así igual porque cuando lo abrían tenía forma de almendra, no tiene que ver. Bueno. Otra pregunta era, ¿cómo hacer que un alumno recuerde algo que queremos que recuerde? Que se olvida siempre, y para que lo recuerde, que pase a la memoria a largo plazo. Bueno, eso tiene que ver todo con memoria a largo plazo. Tiene que ser algo, primero tiene que ser algo que tenga sentido. Si no tiene sentido, como eso celular,
lo va a sacar. El hipocampo va a decir, no tiene sentido, ni prestemos atención, desechémoslo. Entonces tenemos que buscarle que le encuentre sentido, ¿sí? Entonces buscar en esos saberes previos, en las estructuras biológicas anteriores, y asociarlo a esas para que esa información quede. Si no hay forma de eso, es hacerlo por medio de la repetición. O sea que tenemos 3 cosas para hacer, para que una información quede en la memoria a largo plazo. ¿Qué significa memoria a largo plazo? Una red neuronal que no se deshace. Eso sería memoria a largo plazo. Entonces, ¿cómo hacemos? La tenemos que asociar a alguna estructura preexistente, o que le dé sentido porque le añade información, o porque está relacionado con los sentimientos, o si no me queda otra, es asociarla a algo, o asociarla a algo que le interese, y si no me queda otra es la repetición. Repetirla hasta que de tanto usarla el cerebro diga, lo estoy reusando, esto hay que dejarlo porque parece importante, ¿sí? Entonces, que eso también lo decía y eso también muchos no lo pusieron. Donde estaba competencia neuronal, que había una partecita, abajo decía que si nosotros repetimos es usada muchas veces, eso queda. Que también tenía que ver que esa me parece que tuvieron problemas con la pregunta de Marie Kondo. Vieron que la Marie Kondo era la japonesa esa o china, no sé qué, que te hacía ordenar, y para ordenar te decía que las cosas que no usabas o no tenían un valor sentimental, las sacaras. Porque si no las usabas, ¿para qué las ibas a guardar? O sea, si ordenabas, tirabas un montón de cosas, o sea, las sacabas. Lo mismo es el cerebro, si no lo usa, si no tiene ningún valor, el cerebro hace lo mismo. Por eso, entonces, o tenemos que hacer que la use, o tiene que tener un sentido, un valor. Dios, bueno. ¿Sí? Acá el zar me estás haciendo ir a prestarle atención a los perros. Bueno, o sea que todas van a tener que ver con esto que yo les decía, de utilizar esta información que aprendieron en neurociencias en su práctica. O sea, lo que a mí me interesa que les quede es cómo relacionar esta información que aprendimos con la práctica. Que van a ser entonces medio preguntas del estilo que vimos ahí, de esto que o sea, ustedes tienen que darse cuenta, si es que esa cosa nueva no la está aprendiendo porque no la está relacionando, o porque si yo le estoy enseñando una cosa y tiene hambre, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a aprender? No. ¿Y quién va a actuar ahí? Ustedes sí tienen que explicar por qué no lo va a aprender, por qué no lo va a aprender. ¿Qué va a hacer el SAR con esa información? La supervivencia. Va a prestarle atención al sueño, al hambre, y a mí no me va a dar pelota, porque va a frenar la otra información y le va a dar prioridad a la que tiene que ver con la supervivencia. Entonces, si ustedes tienen que explicar, creo que era la multiplicación, algo así les había puesto yo en una de las preguntas, que si yo le quería enseñar a la multiplicación a una persona que tenía hambre, si iba a aprender o no, tenía sueño, no me acuerdo qué. Sí. No, y tienen que explicarlo. ¿Explicar qué implica? Que hablen del SAR, por ejemplo. Van a tener que decir, la información va a entrar por los sentidos, pero el sistema de activación reticular, como le da prioridad a la información que tiene que ver con la supervivencia, esa información que tiene que ver con el sueño va a pasar directo al encéfalo, a la corteza cerebral, y va a intentar dormir o se va a sentir mal o va a pensar que tiene sueño, y la información que estoy tratando de que entre no va a entrar, porque se le da prioridad a la otra. ¿Sí? Eso es lo que tendrían que explicar. Ahí se me había ocurrido otra de las preguntas de esas. Habíamos charlado. Que también es importante para ustedes, porque ustedes en realidad además, ahí no en el libro no habla tanto, pero se les añade otro problema, que es el problema de los sentidos. Ustedes tienen, antes del filtro del SAR, tienen el filtro, en muchos casos con sus alumnos, de los órganos de los receptores. Ustedes van a tener alumnos que sus receptores ya hay información que no está entrando porque el receptor está mal, o porque no escuchan, o porque no ven, ¿sí? Entonces tengo que buscar otra forma que entre por otro receptor. Tener en cuenta eso, claro, ¿sí? Ya sé que lo tienen en cuenta, pero ahí entienden la explicación.
Si ya no entra al sistema, la información ya, ¿qué va a seguir? O sea, primero tiene que pasar ese escollo. Después, pasar el de este filtro de si hay otra cosa que tiene que ver con la supervivencia, le va a dar prioridad. Si tiene que ver con Lo novedoso también. lo novedoso, sí, entonces está bueno que uno plantee cuestiones novedosas. Si uno y la otra no la podemos tener en cuenta. Entonces, si queremos asegurarnos que nos esté escuchando, que esté esa información entre, por lo menos en la primera parte, aunque sea entre y nos preste atención, es o tratar de que no haya otro problema más que nosotros, digamos que ese chico no esté triste, que no tenga hambre, que no lo estén bulineando, que no venga con problemas de casa, que tratar de solucionar eso, o que lo trate de dejar de lado por un rato o algo, tranquilizarlo y después intentar enseñar, y otra es plantear una cuestión novedosa para que también asegurarnos de que esa información entre. Entra la información y está el otro filtro, que era el afectivo, ¿sí? Entonces decíamos que las emociones positivas también ayudan a que esa información siga, entonces tratemos de crear un ambiente que afectivamente sea positivo. También hay una que es como intermedia, porque la situación de estrés, exponerlo ante el estrés, no siempre es malo. O sea, si está entre un estrés totalmente negativo y superador, sí, esa información no va a pasar. Si le planteo cuestiones que lo ponen tan nervioso porque no entiende ni cómo hacerlo y no piensa que lo va a hacer, listo, no lo hace. Si le presento cosas muy pavotas que ya se aburre porque ya sabe que no tiene sentido, también está mal. Tenemos que encontrar un nivel de estrés con cosas que le sea un desafío, pero que sepa que lo puede hacer, ¿sí? O ayudarlo a que sepa que lo puede hacer. Pasamos el afectivo y pasamos al cerebral, y ahí estaba el tálamo primero. Te estoy explicando así básicamente porque esto es recontra básico. Entonces está el tálamo, que era una estructura del encéfalo, que captaba la información esta que venía, de que traían los sentidos, que traían los receptores, o sea que entran del entorno, va a ver si le va a dar bola para que produzca que actúe y se produzcan nuevas sinapsis, o la desechamos. O sea que él es el patobica, ¿sí? Que la distribuye. Claro, ¿y deja pasar o no? Dice, esta pavada, listo, la tiro. Esta sí pasa, es el patobica del encéfalo. ¿Qué información entra y qué no? Generalmente la que él pasa y ve que está asociada, que es algo importante, que ya sabe que le da sentido, que no sé qué, la va a dejar pasar, la otra la desecha, ¿sí? Porque la va a dejar pasar alguna parte de la corteza cerebral donde le parece que tiene que estar y que le va a dar sentido y todo eso. Si eso es así, el hipocampo también, ahí va a decir si esa información la dejo un rato y la olvido. ¿Cómo? Que decir el hipocampo si la información esa vale la pena o no. Claro, si va a ser parte de la memoria a corto plazo o de la memoria a largo plazo. Si es algo que tengo que recordar por un ratito porque me sirve para entender y es súper importante, como la memoria de trabajo, o si la voy a dejar en una sinapsis que va a quedar para siempre porque esa información la requiero para alguna cosa. Y ahí va a estar el hipocampo y va a decir, si va a pasar a la memoria a largo plazo porque tiene que ver con informaciones, acuérdense que había estructuras que también tenían que ver. La de corto plazo van a actuar, el hipocampo es el que va a decidir, y va más o menos el que tiene que ver más con eso. Si va a ser memoria que tiene que ver con la escuela, con lo que ustedes van a enseñar, porque también vi algunos cosas que algunos trabajos que no habían diferenciado entre las dos memorias a largo plazo, la semántica y la episódica. En las dos me ponían hechos, por ejemplo. Sí, pero la semántica, acuérdense que son hechos que tienen que ver con la vida. En el 25 de mayo de 1810 ocurrió el primer gobierno patrio, ¿sí? Ese sería el hecho. El hecho, claro, ese sería un hecho de la memoria semántica. Ahora, un hecho de la memoria episódica sería, yo cuando me casé iba con un vestido azul, ¿sí? ¿Entienden? Tiene que ver con la propia vida. La episódica tiene que ver con recordar
hechos de la propia existencia, ¿sí? En cambio, la memoria semántica tiene que ver con hechos que tienen que ver que son culturales, con información cultural, que es la que ustedes van a enseñar, ¿sí? 2 más 2 es 4, la suma es así, no sé, el sujeto de esta oración es tal cosa, se habla de esta manera, o sea, todas cuestiones que se aprenden en la escuela son las semánticas, son información del mundo, ¿sí? La episódica es nuestra propia historia, ¿sí? Nuestros propios recuerdos. ¿Cachan? No me quedó claro, perdón. A ver, a corto plazo te quedó claro. Sí, sí, pero el hecho del 25 de mayo, porque acá me lo pusiste vos, yo lo que me consultaste, ¿ahora va en la episódica o en la cultural? La episódica, ¿qué hechos recordás en la memoria episódica? Hechos que tienen que ver... De un momento dado. ¿De quién? ¿Tuyo o del universo? Mío. Tuyo. ¿Y vos estuviste en 1810, el 25 de mayo? Y ojalá hubiese sido interesante. Pero no estuviste, no forma parte de tu vida ese hecho. No. Entonces es memoria episódica. Digo semántica, perdón. El 25 de mayo es semántico. Porque bien, es un hecho que tiene que ver con nuestra cultura. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí, ahora sí. Si hubiera sido una que estaba vendiendo empanadas ahí por ahí, mirabas todo, iba a ser tu memoria episódica, pero ahora es memoria, es conocimiento cultural, es algo que aprendiste en la escuela, es semántica. Lo que ustedes van a enseñar en memorias va a formar parte de la memoria a largo plazo semántica. Que ahí va, sí. Listo, perfecto. ¿Sí? Y la episódica tiene que ver con los propios recuerdos. Y yo les decía que además esa memoria episódica siempre es igual o hay neuroplasticidad en esa memoria. No. Hay neuroplasticidad. Claro, por eso no siempre recordamos, lo que recordamos no es lo que pasó, vamos a decirlo. Sí. Siempre vamos agregando. Siempre lo vamos modificando a nuestro, obvio, a que somos las mejores, las más buenas, siempre, cualquier hecho, nosotros estuvimos bien. Y el otro lo recuerda a su manera para que él estuvo bien. Bueno, es una pavada, pero digamos, siempre lo vamos, por eso en una cosa que decía que no hay mayor verdad que una mentira bien contada, porque en realidad nuestras verdades episódicas en realidad son mentiras, porque nunca sabremos cómo ocurrió realmente, y no sé si importa, porque a lo que sentimos o a lo que nos pasa, trabajamos con esa memoria que nos quedó, como es, episódica, como esté. Incluso hay cosas que las olvidamos porque es mejor olvidarlas, la verdad. Es re visible en las personas que han vivido cuestiones muy choqueantes. Vieron que está el estrés postraumático, que dicen que la gente olvida cosas. Y sí, las olvidás porque sostenerlas en la memoria, mejor las dejás ahí tapadas y las olvidás. Mejor la neuroplasticidad sirve para el olvido, que a veces es re necesario. Bueno, ¿algo más? Bueno, entonces llega ahí y el final, en realidad, ¿todo esto para qué? Porque ustedes, ¿qué son? Ustedes van a hacer estímulos externos, ¿no? El ambiente que va a modificar y ese cerebro, o sea, que van a producir neuroplasticidad en ese cerebro para que se produzcan nuevas redes sinápticas, nuevas estructuras o que se adoce nueva información a esas estructuras ya hechas. O sea, que haya una nueva memoria a largo plazo semántica. También por ahí ustedes van a enseñar memorias de alguna manera implícitas. La memoria, ¿se acuerdan que estaba la declarativa, que eran estas a largo plazo, episódica y semántica, y después estaba la memoria implícita, que tenía que ver con cuestiones de movimientos, la mayoría, de hábitos. Y yo creo que ustedes también con algunos chicos enseñan esas cuestiones, ¿o no? De movimientos o de hábitos. Sí. Nadie ha hecho para vos, Silvia, que estuviste más. Sí, sí. Cuando hacemos las agendas de rutina y todo eso. Con Claro, los chicos. los chicos terminan haciéndolo
ya como Con los hábito las pictogramas. cosas, pero no, en realidad no es que lo piensan, tengo que hacer esto, sino es que ya lo hacen como se dice, Automáticamente. bueno, eso sería un aprendizaje implícito, porque si vos después le preguntás qué hiciste primero, cómo haces esto, cómo haces lo otro, no pueden explicarlo tal vez, pero porque ya lo tienen tan metido. Tirar una pelota, yo sé que hacen algunas de esas cuestiones, que tienen que ver con cuestiones motrices o no, con los chicos, porque ustedes en realidad en el instituto aprenden para discapacidad intelectual, pero después se enfrentan con enseñar a chicos con discapacidad motriz, con todo, ¿no? Multidiscapacidad. ¿Eh? Con multidiscapacidad. Claro, y entonces van a tener que enseñar aprendizajes, saberes implícitos también. Por eso, cómo mover una mano, cómo hacer tal cosa, cómo no sé. La verdad que no, pero sé que hacen algunas cuestiones. Esto de la pelota, de recibir la pelota, de poder tirarla, que implica que prestan atención, que un montón de cuestiones, pero ahí hay un aprendizaje. Primero les van a tirar la pelota y le va a rebotar, saber cuándo viene, cómo poner la mano y todo eso, es un aprendizaje implícito. ¿Sí? Sí. Hábitos de cómo comer, yo creo que también les enseñan, van aprendiendo los chicos, cómo agarrar el lápiz. ¿Sí? Sí. Para los chicos que tienen discapacidad motriz, cómo poder, de acuerdo a sus posibilidades, cómo poder agarrar un lápiz, cómo poder dibujar, eso es aprendizaje implícito. Después no van a poder explicar, yo para agarrar el lápiz tomo el dedo, el músculo no. Lo aprenden y le buscan la forma y lo aprenden. O sea que ustedes van a trabajar no solo con memoria a largo plazo, declarativa, semántica, sino con memoria a largo plazo implícita, en todas esas cuestiones. ¿Alguna otra pregunta? A ver si alguien más quiso alguna otra pregunta por acá. Los chicos del otro, nosotros no lo vimos, pero bueno, se los voy a explicar porque va a quedar grabado para los de los años anteriores. Lo del oído y el ojo, que algo estuvimos a hablar. O dice que tienen que saber ellos del oído y el ojo. Más o menos lo que visualmente, principalmente tienen que saber, ustedes ahora no escuchen, las de este año, es la diferencia entre sensación y percepción. Sensación son las cosas que entran, pero si quieren escuchen, pues les va a servir. Las cosas, cómo nosotros recibimos la información, o sea, qué información entra, tal cual como entra y cómo es captada. O sea, si escuchamos la palabra papá, cómo viene la palabra papá, entra y es el sonido papá. Ahora, esa es la sensación, es el sonido papá. Ahora, la percepción es cómo nuestro sistema nervioso, nuestra corteza cerebral, le da sentido, o sea, el tálamo va a recibir esa información, lo va a mandar a la parte del lóbulo temporal, y ese lóbulo donde está, le va a dar sentido a esa palabra. Es decir, papá si está de más en toda la última, ese sonido implica que habla de una persona que cumplió el rol paternal con nosotros. ¿Sí? Entonces le va a dar sentido y además va a buscar en nuestra memoria la figura de nuestro padre o la que tuvimos de padre o no tuvimos o lo que sea que tengamos que ver con esa palabra. Entonces, la palabra papá, para todos los que escuchamos bien, más o menos va a ser lo mismo. Pero la percepción de la palabra papá va a ser para todos diferente, porque cada uno tiene una percepción distinta de lo que significa papá. En general es esa figura, pero para cada uno va a rememorar cuestiones distintas. Por eso la sensación es más o menos, es mecánica, de alguna manera es mecánica, porque es fisiológica, es una figura, es un sonido, es una sensación de textura, pero la percepción para todos es distinta, porque tiene que ver con las memorias episódicas que tenemos dentro nuestro y también semánticas que le dan sentido a esa palabra. Y tienen que saber entonces los de los años anteriores cuáles son los receptores, el órgano receptor, y cuáles son las células, porque lo que hacen los receptores es traducir la energía que viene en un tipo y pasa a ser de otro tipo. Por ejemplo, en el ojo pasa la energía lumínica, la traduce, las células, los conos y los bastones, la traducen en energía eléctrica, electroquímica, para que sea entendida
por las neuronas. Esto sí ustedes lo vieron este año también, ¿sí? Que el idioma, esa sinapsis, lo que mandan en realidad siempre es, trabajan con información electroquímica. En las neuronas, en realidad, las sinapsis esas podían ser de dos formas. Las más importantes son las que son químicas, donde la información se manda por sustancias químicas, que son los neurotransmisores. Pero bueno, hay unas células especiales en cada receptor que traduce la información de un tipo de energía a otro. Tienen que saber, los de los años anteriores, cuáles son esas células y más o menos qué vías, o sea, tenerlo escrito, qué vías después se siguen y dónde se produce la percepción, porque después va a haber nervios que llevan la información, va a pasar por el tálamo, ese tálamo, eso ya lo tenemos todo en claro, lo envía a la corteza cerebral y ahí es donde se va a dar la percepción. Le va a dar sentido y lo va a asociar a otros recuerdos y ahí se da la percepción. Por eso, como nuestra corteza cerebral en todos es distinta, la información va a variar de acuerdo a qué sentido le da cada uno. Bueno, ¿alguna otra cosa de los de este año? Yo no. Silvia. Por ahora no. No tengo dudas, por ahora. Bien, acuérdense, porque la información, o sea, tengan en claro en sus apuntes, porque ahí van a tener 2 horas, creo. ¿Cuánto tienen para hacer el examen? 3 horas. 3 horas, bueno, en 3 horas. Pero tienen que tener la información básica, por eso no hagan como llenar el coso de millones de cosas, como estábamos hablando hoy del galpón lleno de cosas atiborradas, no es contra más cosas mejor. Es tener en claro cuáles son las cosas importantes y tenerlas bien, porque ahora no van a necesitar acordarse de la palabrita, de la de nada. Pero sí tener en claro en qué parte tienen cada cosa, poder ver la consigna y saber con qué lo tienen que asociar. O sea, ¿de qué me está hablando? ¿Cómo hago para que lo recuerde siempre? Si me está hablando de recordar para siempre, me está hablando de memoria a largo plazo. Me está hablando de un hecho, es memoria semántica. ¿Eso con qué tenía que ver? ¿Sí? Y lo relaciono y ahí busco si me faltan palabras para armar. Para armar las preguntas, a mí lo que me sirve es tirar todo eso, anotarlo. ¿Vieron así como lo iba tirando yo esas palabras? Primero para asociar. Lo primero que tienen que hacer es entender ¿cómo es? La pregunta. A ver, voy a agarrar una del parcial anterior y si quieren la resolvemos, ¿les parece? Para que entiendan cómo del final anterior que yo subí para los chicos de otros años, por eso hay preguntas que ustedes este año no las van a tener que ver. Te va a confundir, no va a dar la de ahora, ¿eh? No, mira, la última es para todos. La última es para todos. En realidad el examen creo que va a tener como varias partes. O sea, va a decir, alumno libre, alumno cohortes anteriores al 2020, alumnos cohorte 2020. O sea, como que en un examen van a haber 3 y ustedes eligen según donde estén. Bueno, la que es clave. ¿Qué somos? Ustedes son cohorte 2020, ustedes la cursaron este año. Sí. Bueno. Igual lo voy a aclarar al costado por las dudas. Entonces ustedes se fijan dónde dice eso y hacen ese examen. No hagan los 3 exámenes, no es necesario. Bueno, algunas cosas van a ser las mismas y en otros van a ser otras. Por ejemplo, acá la 4, no sé si esta no la voy a poner porque en realidad cambia de acuerdo a la persona. Dice, describir brevemente... ¿dónde está? En algún punto porque yo antes les había mandado que capaz que lo voy a hacer también esta vez, que piensen en un ejemplo de un contenido que ustedes porque ya han hecho las prácticas o de la vida que ustedes aprendieron, o que enseñaron un contenido y que fue aprendido, ¿sí? Pensar en las características de ese alumno y en qué estrategias didácticas se usaron. Cualquier pavada, cómo aprendieron a sumar, cómo aprendieron que el 25 de mayo de 1810 fue el primer gobierno patrio. No sé, cualquier pavada, cualquier cosa cortita, chiquitita. Cómo se los enseñó la maestra y cómo ustedes lo aprendieron. Cómo eran ustedes, si es con algo con ustedes,
y o sea, qué estrategias didácticas tuvo la maestra. Lo puso en el pizarrón, lo explicó, o le mostró un video, o qué miércoles hicieron, ¿sí? Lo que sea. O sea, ustedes vayan pensando en eso. Dice, explicar cómo se produce el aprendizaje en este caso, teniendo en cuenta la teoría del aprendizaje vista en clase. Para esto describir. O sea, ustedes, no sé, vamos a agarrar el 25 de mayo de 1810, la maestra lo explicó con un cuadro donde estaban todos con imágenes. Puso al rey huyendo, puso la imagen del cabildo abierto y puso la del cabildo con toda la gente afuera y esperando, que querían saber qué había pasado. Y después todo el primer gobierno patrio, los tipos que estaban. Bueno, así lo explicó, con esas cosas, y lo iba contando como una historia. ¿Cuál es el estímulo? Si les iba, en este caso, si yo les digo eso, por ejemplo, ¿cuál sería el estímulo que presentó la maestra? ¿Las imágenes? Las imágenes, bueno, entonces estímulo visual, ¿y qué otra más? ¿La qué? ¿Porque solo les mostró las imágenes y listo? No, le contó. O sea que los Le contó estímulos los son sucesos visuales, y auditivos. claro, son y auditivos. Entonces hay dos estímulos. Filtros. Acuérdense que ustedes, de acuerdo a su alumno, si ustedes están hablando de algo de alguna práctica o algo donde le enseñaron a un chico que, por ejemplo, no veía, y le enseñaron con braille o con figuras que eran ¿cómo es? Con relieve, ustedes ahí ya pueden poner anterior que en las características del alumno que no podía ver. Entonces, el estímulo iba a ser de textura y se usaban, por eso el estímulo era ese y no era lo otro, digamos. Pero bueno, acá en este caso que estuvimos hablando, los estímulos son auditivos y visuales. Filtros. ¿Cuál es entonces el primer filtro que hay? Este chico no tiene problemas, porque suponemos que somos nosotros, ¿no? Que soy yo. No tengo problemas ni auditivos ni visuales, o los visuales tengo lentes, así que, y los usaba, así que listo. Lo podemos poner si quieres. Pero después, ¿cuál va a ser el primer filtro que va a haber? ¿Qué otro filtro va a haber? ¿El SAR? El SAR. Bien, el SAR. Perfecto. Entonces, ¿pasó el primer filtro, supuestamente? Sí, porque no tenía hambre, no tenía nada novedoso. Eso lo ponen. Como no había hambre, como mostró figuras, que no era solo la persona hablando, había cierto rasgo de novedad y le iba contando todo como una historia, había cierta cuestión de novedad, pasó. Después, ¿a cuál pasó? ¿El SAR dónde está? ¿En qué parte está del encéfalo? ¿Con qué? En el tronco. En el tronco tronco. encefálico, perfecto. Que donde están todas las cuestiones que tienen que ver con la supervivencia, perfecto. Sí. Después pasó a qué otro filtro. Al filtro afectivo. Afectivo, bien. Y ahí, ¿por qué pasó la información? Sí. Sí, supuestamente sí. ¿Por qué pasó la información? ¿Por qué no hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado para que esa información se hubiera trabado? y hubiese tenido sueño, hambre. No, ese es el anterior. ¿El afectivo? Para que Sí, si hubiera tenido alguna emoción negativa, un estrés, no. Claro. Alguna emoción porque después del recreo le iban a pegar, entonces estaba pensando en eso, porque la maestra lo trataba mal y ya se sentía mal, porque pensaba, eso es re importante, porque muchas veces cuando etiquetamos pibes, que la otra vez hablábamos, no sé si con ustedes o con otros, de decir, este pibe no aprende nunca, ya eso es una cuestión, una emoción negativa. O sea, si yo ya estoy en mi rol de que este es el pibe estúpido que no aprende, yo ya estoy, ya lo tengo, ya me siento mal porque no lo voy a aprender y listo, es una emoción negativa que frena la información. Si no lo voy a aprender, ¿para qué miércoles? Si soy idiota, ¿para qué lo voy a...? O sea, tiene que ver con una emoción negativa y eso también influye para que no aprenda. Bien. También puede ser, en este caso también puede ser que el chico no haya podido llevar el material que los otros tengan y él no lo tenga. Claro, y se sienta mal por eso, sí. Claro. Cualquier cosa, por eso hay que estar atento a todas estas cuestiones afectivas también del alumno. O sea, cuando hay algún alumno que no aprende, investigar dónde está la frenada de la información.
está en que no está viendo bien, porque eso también puede ser en un alumno común. Sí. En realidad te pones a mirar y por ahí en realidad con un anteojo se soluciona. O porque tiene hambre o sueño, bueno, busca determinar con eso. O porque se está sintiendo mal por algo, bueno, trata de hablarlo, trata de tranquilizar, tratar de un montón de cosas para que te preste atención. Ven, para eso sirve neurociencia. Si no está, si hay problemas en el aprendizaje, ver dónde miércoles está el punto. Porque a veces desde las escuelas les mandan chicos con problemas de aprendizaje y por ahí no tiene que ver con la última parte que es la cerebral, de asociar las cosas, de todo eso. Tiene que ver con otras partes que son más fáciles de solucionar. ¿Sí? Bien, entonces, llega el último filtro. ¿Quién actuaba primero? Pará. ¿Y qué estructura está ahí? En el afectivo, ¿qué estructura, en el afectivo, ¿qué estructura actuaba? La amígdala. Perfecto. Después pasa al filtro cerebral. La primera estructura implicada, ¿cuál es? Si alguien lo nombró ahí, me parece. Perdón. No. ¿Cuál? No. ¿Cuál es la pregunta? Ya pasamos el filtro, el SAR, que era el tronco cefálico. Sí. El filtro afectivo, que estaba la amígdala, era re importante. Ahora llegamos al filtro cerebral. ¿Cuál es la primera estructura que ataja la información que viene? El tálamo. El tálamo, que era la antena transmisora. Toma la información y decide a qué Lóbulo. enviarlo. Ustedes deben tener la información ahí de que cada lóbulo, cada información la va a llevar a distinto lóbulo. Por ejemplo, la información que estoy viendo ahí del cartel del 25 de mayo, ¿a qué lóbulo la mandará? Occipital. ¿Y la que estoy escuchando? Al temporal. Perfecto. Y ahí le dan el primer sentido, es la corteza primaria. Ahí a la información esa la transforman en imagen, o sea, saben de qué imagen se trata, y en el otro lo que escucha en la palabra y qué se trata. Y ahí después en la corteza cerebral se empieza a asociar con otras cosas. Le escucho la palabra y veo con qué lo asocio, de qué está hablando, si está contando un cuento, entonces una cosa que pasa antes, después pasa otra, después pasa otra. Si estoy mirando qué significa esa gente, ¿sí? Voy dando sentido de acuerdo a lo que yo antes tengo de memoria. Están vestidos distintos, entonces en otra época, todas esas asociaciones se hacen ahí. Y después, ¿quién viene? Después de todo eso, ¿ya le di sentido o no le pude dar sentido o algo? El hipocampo. El hipocampo a la vez va viendo. Si no le encuentro ningún sentido ni sé qué está hablando, mejor ni la escucho. ¿Sí? Esa información la tiro. Si estoy mirando eso y no entiendo qué miércoles para que me muestre la foto de esa gente, la tiro. ¿Sí? El hipocampo va a decidir si es memoria a corto plazo o de trabajo, o si va a pasar a ser memoria a largo plazo. ¿Sí? Esta memoria a largo plazo, ¿cómo la escribe? ¿Como memoria declarativa o no declarativa? La del 25 de mayo de 1810. Declarativa. ¿Y dentro de las declarativas cuál? Ahí va, la episódica. No, para que... La semántica. La semántica. Acuérdense, no sé, a ver cómo podemos acordarnos. Episodio tiene que ver con los episodios de nuestra propia vida, nuestra propia serie, ¿sí? De nuestra propia biotopic, son los episodios de nuestra vida, la episódica. Y la semántica tiene que ver con las cosas, todos los hechos, todas las cuestiones que tiene conocimientos que tienen que ver con lo cultural, ¿sí? Con cosas que nos sirven para vivir. Saber que esto es un huevo y que sirve para hacer omelette, eso es semántica, ¿sí? Contar la última vez que hice un huevo frito, un omelette, eso es episódico. ¿Entienden? Sí, sí. Saber qué es un pantalón es semántico. Contar la última vez que hice un pantalón, de qué color era, dónde fui, todo eso es episódico. ¿Cachan? Sí. Totalmente. Bien, entonces lo de 1810 es memoria semántica, ¿sí?
Cultural. ¿Y cómo se inscribe el nuevo conocimiento en el sistema nervioso? ¿Cómo va a quedar si nosotros miráramos el sistema nervioso? Esto de que el 25 de mayo de 1810 fue el primer gobierno patrio. ¿Cómo quedó en nuestro sistema nervioso? En la memoria. Bueno, bien, pero ¿qué es la memoria si nosotros lo miráramos con un microscopio? Son las redes sinápticas que quedaron conectadas. Bien, ¿en qué parte de las neuronas esas conectadas, dónde están? ¿En el tallo encefálico? No. ¿En dónde? En la corteza cerebral. Listo, ya está, aprobaron. Bueno, no hago al final entonces. Pero ven, o sea, parece re complejo, pero ya lo tienen. Pensarlo, no traten de aprenderse cosas de memoria, si no lo entienden me preguntan. O sea, cada concepto bien clásico, bien de estas cosas que estuvimos hablando hoy, téngalas bien en claro y de que las entienden y que pueden aplicarlas a una situación posible, ¿sí? Así, por eso. Esa última yo creo que se las voy a dar, porque en realidad tiene que ver con que o sea, no va a ser igual en nadie, porque cada uno va a elegir su contenido, su todo, pero ya entienden cómo tendrían que resolverlo, ¿no? Mire, la anterior es plasticidad neuronal, dice definirla, eso la pueden sacar de su concepto, igual ya saben, ¿qué es plasticidad neuronal? ¿Qué pasa cuando hay plasticidad neuronal? ¿Qué es la plasticidad neuronal? O la neuroplasticidad es lo mismo. Es la capacidad de poder modificar o no algo que recibimos o información, esa información que recibimos. Información, bien, ¿cómo se modifica? ¿Qué es lo que pasa en el...? Se hace la acomodación de sinapsis. Sinapsis. Se hacen nuevas sinapsis, solamente eso. ¿La plasticidad es que hagan nuevas sinapsis? No. No. ¿Qué es también? Se desarman y se vuelven a armar. Todo ese armado y desarmado de sinapsis, esa es la plasticidad neuronal. Esos son los cambios. Los cambios es hacer nuevas sinapsis o romper sinapsis que estaban hechas. Y ahí se va a esa acomodación de la que hablas, tiene que ver con eso. ¿Sí? Acomodación es dejar las sinapsis que uso, que me parecen importantes, y desechar las otras. Eso es acomodar. De los cambios que son nuevas sinapsis o desechar nuevas sinapsis. Ahora sí, aprender algo nuevo, ¿qué es? ¿Hacer nuevas sinapsis o olvidarlas? O romperlas. Hacer nuevas sinapsis. Hacer nuevas sinapsis es aprender. Olvidar es deshacer las sinapsis. ¿Entienden? Sí. Las dos cosas es plasticidad neuronal. Plasticidad neuronal es olvidar o aprender. Explicar cómo puede usarse esta característica en la práctica de la educación especial. Si no existiera la plasticidad neuronal, ¿ustedes serviría de algo su trabajo? No. No, porque ustedes, ¿qué están haciendo con su trabajo? ¿Hacen que el cerebro de sus alumnos haya qué? Haya un aprendizaje. O sea que haya... ¿Cómo? Haya plasticidad neuronal. O sea, que hayan... Nueva sinapsis. ¿Sí? En neurociencias, todas estas cosas que aprendían de otra manera, ahora le están dando que tiene se puede tocar eso, se puede ver. Es algo biológico, es algo que está pasando en serio. Hay sustancias químicas dando vuelta, hay cosas que se unen, que se desunen, de todo, ¿sí? Es la explicación biológica de lo que sucede en nuestro cerebro. ¿Cacharon? Sí. Sí. Bueno, la verdad que ya te podés sentir realizada, ya hemos respondido algunas cuestiones. Claro, por ejemplo, no me acuerdo en quién, pero los prácticos que me entregaban, había gente que hablaba y nunca nombraba la palabra sinapsis. Yo digo, ¿tienen algún problema? Si vos... Digo, tienen que ir al psicólogo y ver por qué no pueden decir sinapsis. Pero, ¿entienden? En esta materia, en neurociencias, son importantes las estructuras, porque estamos estudiando la biología del aprendizaje.
Por eso son tan importantes las estructuras biológicas, los órganos, cerebro, tálamo, porque estamos viendo esa parte, el aprendizaje desde ese lugar, ¿sí? Porque memoria lo nombran en otras materias seguramente. Acá estamos diciendo qué miércoles y nosotros, claro, pero porque ahí en psicología trabaja con las conductas de las personas o con las palabras de las personas, con lo que pasa afuera de la persona. Nosotros acá estamos viendo qué se está estudiando ahora y se está descubriendo de lo que pasa adentro de ese cerebro, ¿sí? Claro. O sea, y cómo eso nos puede ayudar para imaginar nuevas respuestas para desde afuera poder modificar ese cerebro adentro. O sea, es otra mirada, es como complementaria a todo lo otro que ven, ¿sí? Nos puede ayudar a pensar otras respuestas para poder presentar a nuestros alumnos y poder lograr esa neuroplasticidad neuronal, ¿sí? Yo creo, o sea, yo lo veo como un complemento integral o holístico a esto. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos de la psicología, del comportamiento, la conducta. Sí. Aquí lo vemos de la parte biológica. Y después también está la parte didáctica. ¿Sí? Claro, ¿Sí? pero lo que yo te digo acá es pensar esa parte didáctica, que después vas a ver técnicamente cómo puede ser, que después cuando vayas a estudiar eso, lo trates, siempre tengas en cuenta que en realidad sos el ambiente de ese alumno, estás tratando de generar nuevas memorias internas y que tengas en cuenta todo lo que está pasando adentro de esa cabeza y lo complejo que es y qué cosas, de qué te puedes agarrar para poder que esas estructuras didácticas, cuáles son las más efectivas para ese alumno en especial. Totalmente, para hacer las adecuaciones curriculares. Claro, claro, pero en realidad las adecuaciones es tratar de encontrar de que ese alumno llegue a la memoria a largo plazo de acuerdo a sus estructuras internas, que son las redes de sinapsis que ya tenía. Entonces vos tenés que ver, ahora ya sabes por qué es necesario eso, por qué en algunas cosas va a ser mejor repetir 1000 veces las cosas para que esas sinapsis queden, por qué en otra tenés que buscar qué le gusta para ver cómo asociarla a una cosa que para él está linda o es novedosa o le gusta, o cómo asociarla a cosas que ya sabe y poder añadirle más a eso, o poder darte cuenta cuáles son las estructuras que le está asociando erróneamente y entonces tratar de trabajar sobre eso para que no lo asocie más sobre eso, sino que le dé otro sentido, ¿sí? Es por eso, no es una receta. Vieron que hubo un tiempo donde se hablaba de las neurociencias como que te daba las recetas justas para poder que los pibes aprendan. No, no es tan fácil. No hay recetas, pero sí da como otro aproximamiento aproximación a cómo se aprende y que se te puede ocurrir una herramienta más adecuada para ese alumno.